Hola a todos, esto es The Pilot. Ya saben, me pueden seguir en mis redes sociales, en Facebook The Pilot Face, en Twitter The Pilot, en Instagram The Pilot, a mi canal de YouTube como The Pilot Show y también en TikTok como The Pilot Show. El día de hoy es un día muy agradable porque estaremos con Daniela Bugatás, político de trayectoria, y también pues estaremos conversando sobre coyuntura política y también un poquito de historia política que nunca viene mal. Así que vamos a verlo. Bienvenido Daniela Bugatás a Pilot, es un gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación. Espero que se repita. Igualmente, un gusto tenerte aquí. El panorama político está movido y tú, pues, mejor que nadie lo debes saber. Bueno, ¿cómo has percibido esta renuncia del ministro del Interior, Rubén Vargas, y también este destape, si podemos llamarlo así, sobre su hermano que habría sido miembro de Sendero Luminoso y que habría sido condenado inclusive por terrorismo? ¿Cómo tú lo percibes? Cuéntanos. Si la causa de la renuncia fuera el revelamiento de que ha tenido un hermano involucrado en actos de terrorismo y condenado por los mismos, creo que se justifica. No porque él tenga alguna responsabilidad, pero creo que un ministro de Estado debió haberlo manifestado en su hoja de vida, no lo hizo, imagino que tendría vergüenza, normal, pero si la causa no es esa, ahí sí estamos complicados. Es muy raro que a un ministro de Estado de un momento a otro le saquen lo del hermano, que de un momento a otro 18 generales hagan casi cuestión de Estado dentro de la policía, insinúen de que no van a hacer huelga, o sea, nadie les preguntó, no vamos a hacer huelga por si acaso, pero renunciaban uno tras otro, y yo tengo entendido que el general Vargas ha intentado limpiar la policía de estos elementos mafiosos mal acostumbrados a estar en cada licitación recibiendo el 10%, el 15%, embarrando la imagen de la Policía Nacional, y ha sido derrotado. O sea, ha sido derrotado como viene siendo derrotado todo intento de lucha contra la corrupción en el Perú. O sea, yo creo que el más claro ejemplo nos lo está dando el señor Vizcarra. El señor Vizcarra, que decía que nadie con procesos debía de participar en política, y se está escondiendo, pretendiendo esconderse en una candidatura al Congreso de la República. Alguien que ha utilizado cuántos millones, sabe Dios, del Estado en difundir su propia imagen, horas de televisión, aviones, helicópteros, carros, viajes a nivel nacional, repetimos otra vez las horas en la televisión, y además con algo muy serio que yo no entiendo por qué la prensa no lo saca, no lo usa. Él, en sus presentaciones con el COVID, nunca dijo el gobierno les va a proporcionar, el gobierno los va a ayudar, no, les voy a dar, decía él. Les voy a dar las tablets, les voy a dar la vacuna, les voy a dar el bono. Él les estaba dando el bono a la población. Y ahora, el gran, digamos, héroe de la lucha contra la corrupción resultó siendo más corrupto que todos y además más vivo que todos. Porque, ¿qué va a ocurrir? Que va a tener la seguridad de manejar el Congreso de la República. Porque muchos peruanos siguen pensando que el hombre ha sido vacado en una forma injusta, que el hombre es un gran presidente, etcétera, tiene sus razones para creerle. Con 1 millón de votos mínimo que va a sacar Vizcarra, va a tener mayoría en el Congreso. El señor Vizcarra, con un partido como Somos Perú, que nadie sabe quién es quién, y que la presidenta del partido está involucrada en un desfalco tributario que mereció la cárcel al señor Valareso y que ella se libró por la prescripción. Entonces, tú decías política. Yo creo que ya no existe política en el Perú. O sea, yo creo que ya
sea, honestamente, creo que no debiéramos ni siquiera utilizar el término política ni el término lucha contra la corrupción. Y mira cómo es que se está llegando a degradar que en 30 días, digamos, del periodo Merino a ahora, 200.000 trabajadores agrarios decidieron ponerle fin a un régimen que, bueno, que todo el Perú, o por lo menos todos los que sabemos algo de esa norma, todos los que sabemos de los beneficios excesivos y que vulneran todos los derechos laborales que tienen las empresas agroexportadoras, que fue un periodo, una norma emitida con carácter temporal de 5 años, el señor Vizcarra la ha ampliado por 30 y se va a ir a presentar al Congreso. O sea, él va a ser el candidato al Congreso. Y ahora tienes tú 200.000 trabajadores que han paralizado el sector agroexportador y no lo han paralizado con cartitas o con avisos en el periódico, ¿no? O sea, esas marchas pueden tener un componente violento porque hay demasiada infiltración. Entonces, Exacto. le están abriendo muchos frentes a un gobierno joven, a un hombre muy bien intencionado, tengo entendido, el señor Sagasti, pero nadie aprendió en la universidad a ser presidente, nadie aprendió a gobernar, y creo que el país está en una situación muy difícil para cualquiera. Definitivamente, Daniel. Respecto al tema de Sagasti y su ministro, bueno, que ya renunció, Rubén Vargas, es algo que tiene que esclarecerse hasta el último detalle, porque es un tema bastante delicado. Justo ha habido esta reciente captura de muchos integrantes de Sendero Luminoso, algunos del Movadef, que viene a ser básicamente su brazo moderno, juvenil, si queremos llamarlo, ¿no? Desde donde han migrado, pues, de su lucha, pues, ¿no? La han cambiado, la han modificado un poco algunos aspectos, pero esto tiene que ser aclarado definitivamente. Y respecto, como tú lo dices, a la política, estas crisis han sido muy penosas. El país se encuentra en un momento muy difícil donde, mira, ¿cuántos presidentes hemos tenido los 4 últimos años? Lleno de politiquería. Esto ya no es política, esto no se veía hace 20, 30 años. Y aquí no estamos siendo nostálgicos, simplemente es sentido común. La clase política se ha degradado, se ha degenerado muchísimo. Y tú mismo mencionas el problema en Ica. El problema en Ica es un estallido social realmente importante, porque se trata de abusos demasiado fuertes que no se pueden ocultar. Y aquí justamente es donde un presidente que realmente quiere servir al pueblo va a tener que dedicarse, si es que esa es su real convicción, servir al pueblo, va a tener que dedicarse a solucionar, porque es un problema bastante agudo. Y en este estallido social ha resonado bastante el nombre de este señor Klimper. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, esta norma la hizo firmar Klimper al señor Fujimori al día siguiente renunció al cargo de ministro de Agricultura. O sea, fue una norma hecha por él, para él y para un grupo de amigos. No solamente eso, o sea, el problema es mucho más grave, es mucho más doloroso para la honorabilidad de los peruanos. Si no me equivoco, Olmos costó $35.000 la hectárea, de la plata tuya, mía, de todos los peruanos. El gobierno, creo que fue Alan García, puso un mínimo de 1.000 hectáreas, con lo cual tú, para ser un agricultor, necesitabas tener $5 millones en algún sitio para comprar 1.000 hectáreas a $5.000. Pero ya el Estado le transfirió a este grupo agroexportador $30.000 por hectárea gratuitamente. Y lo mismo ha ocurrido con todas las demás irrigaciones en las cuales se ha transferido la propiedad de las hectáreas a los agroexportadores. Entonces, ya no es ni siquiera un negocio ahora de
de la venta del arándano, la venta de la palta, sino que ha sido un tremendo negociado de cientos de millones de dólares. Eso no lo dice nadie, no lo dice nadie, a nadie le importa. Parece que somos, por momentos digo, de qué momento nos caímos del palto. O sea, todos juntos nos caímos del palto, somos unos paltosos, por no decir otra cosa. Y encima de eso, les dejas no pagar impuesto a la renta como todos los ciudadanos, ¿no? Bueno, el Banco de Crédito tampoco paga, pues, ¿no? Porque el Banco de Crédito son los romeros, tú sabes, ellos tienen tasa especial. Ellos pagan 23% de impuesto a la renta, porque son los grupos romeros en el Banco de Crédito. Y estos señores que pagan el 15%. ¿A tanto de qué? ¿O cuánto costó? O sea, ¿cómo llegaron a estos acuerdos? Al margen, en el caso de los agroexportadores, de que no existen derechos laborales. Bueno, es una exageración de mi parte decir no existen. Lo que ocurre, una remuneración donde se consideraba el componente de CTS, se consideraba la gratificación, en vez de ser 900, por decir, llegó a 1.500, pero te estabas cobrando. No era malo al inicio, pero han pasado 20 años y sigue siendo el mismo monto. Entonces, si ese monto se hubiera ido incrementando, como se han ido incrementando las ventas, estos trabajadores deberían estar ganando no menos de 3.000 soles mensuales. ¿Tú crees que alguien estaría haciendo huelga teniendo 3.000 soles mensuales en el bolsillo? No estarían haciendo huelga. Para nada. ¿No es cierto? Médicos que estudian 9 años, 10 años y entran a trabajar por 1.500 soles. Y bueno, yo todo trabajo es digno, pero entre estudiar 9 años para atender a un ser humano y entre recoger uvas, que vas a ganar el doble de lo que gana un médico, yo creo que, pero no ha ocurrido eso, pues. O sea, en los 20 años el incremento ha sido de 3.5% y los ingresos de los agroexportadores ha subido en 115%. Entonces, se amplía la brecha, abusas del pobre, ¿no? O sea, cada vez la brecha es mayor y además lo que resulta es algo. Te voy a contar una anécdota. Cuando hubo la gran recesión en el año 30, había un señor en Estados Unidos que, siendo un gran capitalista, era un hombre muy humano, o sea, un hombre sumamente preocupado por el ser humano en general. Se llamaba Kellogg's. Tú debes haber oído de los cornflakes o estos que en los desayunos comen mucho de nuestros niños y en todas partes del mundo se mueve el Kellogg. ¿Qué hizo él cuando hubo la recesión? Dijo, bueno, ahora a tantos miles o millones de americanos se han quedado sin trabajo, ¿qué cosa voy a hacer yo? Voy a implementar 3 turnos de trabajo. No existían prácticamente los trabajos a 3 turnos en Estados Unidos, ni en el mundo. El señor desarrolló para generarle empleo a la gente, no para ganar. Y esa actitud generó que la gente compre Kellogg's, como él nunca se imaginaba. Y después le faltaba manos para seguir en plena crisis. Cuando tú tienes un empresario peruano que ya vende hasta, no sé, los oros y los millones están y se los siguen comiendo y se los siguen, ¿para qué? Para hacerlos más ricos del cementerio, ¿no? Entonces, yo creo que nos falta mucho de honestidad, nos falta mucha humanidad. Y eso de querer hacer el dinero a costa del Estado, que es una mala, pésima costumbre, pero además es una pésima costumbre que viene de los españoles, de la colonia. O sea, desde la colonia existió la esclavitud, la mita. Este trabajo que tienen los señores trabajadores del sector agroindustrial, agroexportador, es muy similar a la contrata que Castilla abolió en 1855. No hay mucha diferencia. Entonces, Perú no deja de ser un país colonial. Seguimos pensando como siervos coloniales, ¿no? Porque tenemos a una CONFIEP toda poderosa que tiene normas especiales para ellos, que les devuelven los impuestos a ellos, se les devuelven sus inversiones, tienen otras tasas de impuesto. Es como que fueran unos superhumanos y nosotros somos unos simples civiles que tenemos que cumplir las normas para todos. Ahora,
¿qué es lo que percibo yo que está ocurriendo? Que al comenzar a desmoronarse toda esta situación, tenemos que remontarnos un poco a el significado de Odebrecht, Lava Jato, inicial, el impulso inicial, favorable, que todo sí, ¿no? ¿Cierto? Ya llegó la hora de la justicia en el Perú, y de la noche a la mañana eso se comienza a derrumbar, se comienza a diluir en el tiempo, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, nadie está acusado. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué pensaron los jóvenes que salieron con la conspiración golpista de Merino y de Antauro? Basta, ya, señores, hasta aquí llegamos. Ahora, este basta, que es una ira que puede ser racional y puede derivar en irracional con el paso del tiempo, creo yo que tiene mucho que ver con lo que está pasando en el agro. Y no esperemos que se junten los mineros artesanales, y no esperemos que se junten los campesinos. Entonces, imagínate. Un caos social creo que no se veía en años, ¿no? No se veía en años algo así. no. Y esto también nos lleva a una reflexión, o sea, la libre empresa, el empresario honesto, es un empresario que al final se queda en el recuerdo de todos los peruanos. Es muy conocido el caso de Luis Vaquero Rossi, que industrializó la pesca en el Perú, porque tuvo voluntad. Fue prácticamente un Henry Ford peruano, porque él lo decidió así. No explotaba a la gente como ahora lo hacen. En cambio, ¿por qué lo hacen? Habrá que ver también si esos negocios, macronegocios, al final son de peruanos o de repente no lo son. Habría que averiguarlo. Y también, como tú lo has dicho, el trabajo no puede, pues, venirse un sueldo de hace 20 años arrastrando al día de hoy. La vida ha cambiado muchísimo y menos en una época como la que estamos viviendo, tras una pandemia donde pues mucha gente ha tenido urgencias, ha tenido familiares enfermos, ha tenido familiares muertos. Es una época para realmente pues ser humanos y los empresarios peruanos tienen que demostrarlo. Al menos los peruanos tienen que demostrarlo, tienen que unirse. Y el trabajo tiene que ser justo y preciado, así como ellos también a la hora que exportan ponen un buen precio y un buen margen de ganancia, ¿por qué no? Pero todos tienen que ganar en la cadena de trabajo, no solamente pues el que está arriba, sino el que encabeza la cadena de trabajo. De hecho, todo este tiempo a la URBE, a Lima concretamente, le ha dado de comer el resto del Perú. La sierra le ha dado de comer prácticamente al resto del Perú. Y no vamos a esperar a que también ocurra algo similar, como tú lo has dicho, de repente que los campesinos se levanten porque no están con las mejores condiciones. Y de hecho, en esta época es donde tienen que recibir un trato justo. Nadie quiere, pues, privilegios, deferencias, quieren un trato justo para vivir dignamente, quieren trabajo, son personas que trabajan, han demostrado la clase obrera en nuestro país que tras esta pandemia han salido a trabajar de miles de formas y no se han dedicado a robar, a delinquir. Entonces, tenemos que realmente reflexionar acerca de esto. ¿Cómo lo ves? Mira, tocas un punto que es muy, muy delicado. Toca toda la tragedia que nos ha tocado vivir en esta circunstancia. Yo tengo 65 años y no la había vivido, tú eres una joven aún y tampoco la habías vivido, ¿no? Prácticamente va a ser en marzo un año que estamos encerrados y que no salimos y no hemos podido ni siquiera ir a los velorios de los seres queridos que han fallecido. Mucha gente querida, cercana, no solamente ha perdido la vida, han perdido los puestos de trabajo, se complica la educación de los hijos, no hay recursos para la atención médica, no tenemos una atención médica pública de calidad, tienes que buscar la privada no la puedes pagar. Todo este escenario nos puede llevar a una convulsión social que yo me temo se ha iniciado con los jóvenes del Bicentenario, ¿no? Para identificarlos de alguna manera. El problema de todo esto es que, ¿qué planteamos? O sea, ya todos los políticos no sirven. Ok,
Ya, yo tampoco sirvo, no sirvo. Ningún político sirve. Todos son una basura, todos son desechables. ¿Qué hacemos? Entonces, yo lo que estoy tratando de hacer, y espero que me puedan ayudar quienes me oigan, es que tenemos que trasladarle el poder en los temas fundamentales, el poder de decisión en los temas fundamentales, a los ciudadanos. ¿A través de qué? A través de la consulta popular. No puede ser que 130 ciudadanos escogidos con el peor sistema electoral del mundo, como te decía, que somos Perú, con Vizcarra, puede llegar a ser mayoría del Congreso de la República. O sea, vamos a volver a lo mismo de Keiko. No seamos tan apocalípticos, qué miedo, de verdad. Entonces, por eso la gente tiene que pensar muy bien antes de votar por Vizcarra. Estábamos me perdí. En Somos Perú, en esto. Sí, mira, esta situación de no tener un horizonte claro, donde ya llega el elector, el joven, el ciudadano, el bicentenario, todos los que vayamos, no tienes un panorama, es como que tuvieran tapados los ojos, o sea, no hay opciones, o sea, no hay opciones, ¿qué es mejor que el otro? Entonces, yo le planteaba a un grupo de políticos que tienen que reunirse todos los candidatos a la presidencia, tienen que sentar las bases de un gobierno, tienen que ponerse de acuerdo en quién es quién y quién debe estar donde debe estar. Me refiero, quién deben ser potenciales ministros de salud, quiénes deben ser los mejores directores del Banco Central, quiénes deben ser los mejores directores regionales de educación, etcétera. Armar un equipo nacional que esté avalado por todos los partidos. Y después sigamos la campaña. Bueno, y a los jóvenes, y a los ciudadanos en general, yo creo que una plataforma donde tú puedas participar directamente, no obligatoriamente, o sea, se va a modificar la ley orgánica del Poder Ejecutivo, que es un tema que tiene mucho que ver con el manejo de los recursos. Yo creo que el pueblo tiene el derecho de emitir una opinión, entonces se somete a votación por plataformas que la puede implementar sin ningún problema la OMPE y con resultado vinculante. Nosotros, los que lleguen al Congreso, no so, es una cosa que es, a mí me da mucha risa. Yo he sido congresista 2 periodos y nunca me la creí. O sea, nunca, ahora yo veo a estos señores y ellos creen que son los dueños del país, los dueños de la verdad, los dueños de todo. No consultan con nadie, deciden lo que quieren. Y yo digo, ¿qué tan tonto soy? O sea, o esta clase que ha venido ya después, ya ha terminado, pues ya lo que ha llegado, pues es, digamos, con la quinta, ¿no? O sea, ya lo que ha llegado al Congreso esta última vez ya no tiene ningún nivel, ¿no? Tú lo has dicho, mira, en realidad es causa de muchas cosas, del desinterés también de la ciudadanía de informarse también sobre sus candidatos, dejarse encandilar por el primer dulce que a veces se les pasaba entre los ojos. La población ha cometido un error, pero también los partidos políticos no han tenido doctrina política, no han tenido militancia. Hemos visto en las últimas elecciones internas una baja asistencia para las votaciones internas, que es algo súper importante en la política. Son quienes te van a representar como partido. ¿Qué personas, qué antecedentes tienen? Tú lo acabas de decir. Las elecciones internas es muy importante en la vida política. Por lo tanto, si no hay elecciones internas que sean significativas, no hay política. ¿No? Entonces, eso es lo que te decía al inicio yo. O sea, estamos en una situación tan grave que me digan que 2.000 peruanos han decidido quién va a ser candidato a la presidencia por un partido. ¿Se puede llamar partido eso? No, yo honestamente, bueno, yo he tenido muchas dudas y sigo teniéndolas, ¿no? De si vale la pena continuar o no continuar. Por momentos digo, no sé, o sea, pero ya veremos qué es lo que ocurre. Bueno, el 6 de diciembre creo que salen las listas
y ahí veremos, pues, veremos qué cosa es lo que se puede hacer, cómo enfrentar esta crisis de representatividad, cómo llegar al joven, al ciudadano, al común de a pie. Creo que tengo credibilidad, o sea, nadie me va a cuestionar que he hablado transparentemente y claro toda mi carrera política. Trataré de comunicar y si llego, haré lo mejor de mí. Si llego bien, si no, a seguir, a esperar a los nietos nomás. Como tiene que ser en realidad. Y bueno, esto de los partidos también va más allá, porque no solamente se trata de que a veces son cascarones al final, sino que también a veces mucha gente valiosa tocará las puertas de los partidos y se las cerrarán por temas de intereses, por temas a veces económicos, a veces ni siquiera es que los partidos buscan cupos ni eso, a veces incluso va más allá porque buscan cuotas de poder, buscan gente influyente, a veces ponen, no sé, pues deportistas, a veces ponen actores, ponen personas que de repente en sus áreas son muy buenas, pero la política es otra cosa, la política se cultiva, la política te entrena, tienes que tener doctrina política, tienes que saber de historia política, por lo menos los últimos 100 años, aunque sea. Eso era lo que se hacía hace 20, 30 o 40 años, no vamos atrás mucho más. Entonces tiene que haber cierto estudio básico de política, y eso no hay, ni técnico ni empírico lo tienen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De repente hay gente valiosa, sí, y a veces se topan con partidos y le cierran las puertas. Sí hay, digamos, buenos políticos para lo malo. Yo me he quedado sorprendido de una vez que analizas la evolución del gobierno de Vizcarra, muchas cosas que no tenían explicación, que era ese afán enfermizo, obsesivo, de estar en la cámara, en la pantalla, la encuesta. Resulta que el hombre sabía lo que tenía. O sea, resulta que este señor primero conspiró, se ha revelado que conspiró para sacar a Kuczynski. O sea, ya lo demuestra como un político miserable. ¿No es cierto? Eso no es un político, eso es un delincuente. Pero digamos política cochina, digamos. Bueno, política cochina. Y de ahí, yo personalmente no entendía. Yo decía, ¿qué le pasa a este tipo? Si no puede candidatear, ¿qué cosa quiere construir? Ahora que ya acá pasó la historia, él fue el que provocó su vacancia, aunque no lo quiera creer la gente. Sí, de hecho, en muchas tertulias que he tenido con analistas políticos, también yo se los lancé de arranque, antes de que incluso asuma Sagasti. Oye, esto está bien raro, de verdad, porque una persona no se va tan campante en casa, ¿no? Claro, él provocó, porque de esta manera, ahora sellando con sello de oro, ya tiene su inmunidad, tiene el control del Congreso por los próximos 5 años, porque por alguna razón ninguno de los medios de comunicación está haciendo notar lo inmoral que resulta para una persona que ha utilizado 850 millones de soles en publicidad estatal para su propia imagen, que ha utilizado todos los recursos del Estado durante 2 años, se presente a la reelección, cuando se supone que el principio elemental para no reelegirte es que has usado recursos del Estado. ¿No es cierto? El gobernador, el alcalde no puede, ¿por qué? Porque utilizó. Entonces, si has utilizado, no te puedes reelegir porque estás en ventaja sobre los demás. Y ahora este es un caso abierto de competencia desleal, absolutamente abierto de competencia desleal. Voy a indagar de repente si es que en Indecopi pueden hacer algo, porque realmente, por el bien del país, a mí, mira, si este señor continúa en donde está, y si vuelve a ocurrir lo mismo de que tienes un Congreso que no representa a nadie, que tiene mayoría, que está en contra del que ganó, y estamos, el país es absolutamente inviable. Seas congresista o no seas congresista, yo creo que no. El daño al país es terrible. Y no permitirle a la clase política que queda, mal que bien, mal, o sea, yo estoy de acuerdo que esta clase política está mal. Hasta mi propio candidato ha tenido sus cosas, creo que está rectificando, se está corrigiendo, está pidiendo
disculpas en las cosas que han ocurrido, pero la gran mayoría de candidatos, todos tienen su ¿cómo se dice? Su chanchofrito, su, no sé, Chicharrones. sus chicharrones. Estoy pensando en el chanchito para comerme. Imagínate. Entonces, mira, es complicado el tema. O sea, el tema es complicado. A mí me genera ahorita estoy acá sentado, te estoy mirando y digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿en qué me estoy metiendo? O sea, pero ya tomé la decisión, no me voy a correr. No es que me muera por volver al Congreso de la República, pero por lo menos tener la oportunidad de dejar dicho lo que creo que debemos hacer, tratar de dejarlo en la mejor manera posible. Trataré en la campaña de poder hacer un documento dejando lo que creo yo que debemos hacer, y si llego a hacer eso, por lo menos estaré tranquilo. Claro, es defenderse con propuestas, no con ataques, como casi siempre lo hacen los politiqueros, ¿no? Y ya olvidan toda clase de códigos y esto se convierte en una guerra campal a muerte, donde no respetan nada. Entonces, esperemos que al menos por todo el dolor que ha sufrido el país y cómo se ha desangrado económicamente y también en el sector salud por el coronavirus, pues hay algo de humanidad entre todos los partidos que postulan, entre ellos. Puede haber un juego limpio o parcialmente limpio, cuando menos, porque el país ya no necesita pues la politiquería sucia a la cual estaba acostumbrada los últimos años, porque no podemos, o sea, ¿es esto o el inicio de una guerra civil? Y no solamente en Perú, también ha sucedido en Chile, también han habido protestas en Argentina, también en Guatemala, hubo un tema muy delicado, ¿no? Muy serio. Incendiaron el Congreso en un acto pues prácticamente terrorista, vandálico. Entonces, queremos llegar a ese punto aquí en el Perú, queremos que el pueblo esté en medio de algo tan horrendo. La clase política tiene que hacer algo. A veces la clase política se olvida que ese fue el camino que decidió Abimael Guzmán para el Perú, ¿no? O sea, Abimael lo que buscó fue profundizar todas las crisis internas, generar los actos de terror que lleven a la gente a reacciones absolutamente irracionales y contrarios al sistema, destrozar el sistema. O sea, ¿cuál era el éxito? ¿Qué es lo que buscaba Abimael Guzmán? Este sistema está podrido, incendiémoslo, comencemos de cero. Exacto. Y no quiero decir lo que... modus operandi es antiguo, Daniel, porque lo mismo pasó con la Rusia zarista, igualito, le tiraron una piedra, igualito pasó en la Revolución Francesa, este sistema no me gusta, no lo reformo, no, me voy a lo bélico, una piedra también en el sistema. Así no podemos estar cambiando el sistema como de calzón, como de sostén, no podemos estar así. Tenemos que, el país ahorita está en un momento bien delicado, el país necesita curarse, necesita sanarse en todos los niveles, y podemos comenzar con lo de ICAS, que es algo que tiene que solucionarse sí o sí. Esto es algo imperativo. Ahora, ya que hablaste de correrse, justo me has hecho acordar a que alguna vez tú tuviste una entrevista con Beto Ortiz y justo hablaste de Julio Guzmán. Hablaste de un tema bastante interesante que a mí me llamó mucho la atención, la verdad, respecto a ti, porque era algo que los políticos tradicionales no solían tocar, y era un discurso que él había tenido en una entrevista el año 2015 para un medio israelí, tengo entendido, no sé si para Estados Unidos o para ese mismo país, pero fue en el año 2015. Claro, ahí está, para Estados Unidos. Y él manifestó, pues, un ánimo entreguista hacia ese Estado, ¿no? Entonces, tú lo manifestaste y lo sacaste, pues, al descubierto, y tu indignación sobre estos, digamos, estas intenciones. Es un vendepatria, o sea, ese es un vendepatria, y eso lo saben todos, porque eso no lo ha inventado Daniela Bugatás, está colgado en YouTube. O sea, sigue colgado en YouTube. Entonces, si aceptan a un vendepatria, entonces ya entenderás tú un poco. Yo estoy comenzando a entender, no sé si estamos en la misma nota, pero ahora comprendo el modus operandi, por ejemplo, de la señora Keiko, ¿no? O sea, si te mueves
entre gente que vende tu patria, como lo quiso hacer Fujimori con el Japón. Estás con los tuyos, ¿no? O sea, eres parte de esta mermelada o de mermeleros que están dispuestos a cualquier cosa con tal de tener el poder en la mano. Y yo te digo, te lo digo no literalmente, sino, digamos, ese tipo es como para meterle un tiro de frente. O sea, eso es un traidor a la patria. Y la traición a la patria es pena de muerte en el Perú. Por aquí, Claro que el sí. comercio, la república, no pasa nada. No pasa nada. O sea, comen de la publicidad de los grupos, de las empresas manejadas por los sionistas de Israel. Entonces, simplemente, si matan a alguien en Irán, está bien matado. Si tocan a alguien en Estados Unidos, no, ¿cómo eso no está bien matado? Entonces, este doble discurso permanente que tiene la clase política peruana, ¿no? El caso de China. En el Perú no debe haber apoyo al empresario porque somos un país liberal. Ya, muy bien, está bien. Pero tenemos un tratado de libre comercio con un país comunista. Claro que sí. Los derechos humanos que tanto se nombran claro, hoy en día, ¿no? Ya, mira, ya, honestamente, mira, hay una de las pocas cosas que yo rescato del cardenal Cipriani, y espero que no me malentiendan, es que los derechos humanos son una cojudez. ¿Pero por qué son una cojudez? Porque a nadie le interesa. O sea, a nadie le interesa. Los violan permanentemente sí, a nivel mundial. Sí. O sea, tú no puedes, como país, criticar el día de hoy a Maduro si el señor Trump ha estado violando los derechos humanos de cientos de miles de inmigrantes, tratándolos como seres de quinta o cuarta categoría, pero eso está bien, porque lo hace el señor Trump. Pero lo que hace el señor Maduro está mal los dos. Pero entonces hay que criticar, pero no podemos atrever a hablar mal de Trump. El caso de China. China es un país comunista, a conveniencia, ¿no? Comunista para adentro, para reprimir a los suyos, para matarlos de hambre, lógicamente en las zonas rurales, y explotarlos hasta incluso a los niños. Hay una alta tasa de explotación infantil, y nosotros, pues haciéndole, pues, ¿no?, la batería a este imperialismo, que es una clase nueva de imperialismo. Pero no hay país más imperialista que China, ¿no? De ahí podemos hablar de Estados Unidos, podemos hablar de lo que también usted mencionó, pues, ¿no? Claro, y ahí están, o sea, y no distinguen colores políticos, son de derecha, son de izquierda, y en el medio siempre está el pueblo. Mira, el caso de las relaciones con China, en el sentido de que han afectado al pequeño empresario peruano, a miles, confeccionistas, zapateros principalmente, empresas de alimentos, de golosinas, empresas de metalmecánica, han destrozado la poca industria que había en el Perú, que era la que generaba mano de obra, porque las grandes minas de los grandes señorones emplean 50, 60 mineros. El resto todo es mecanizado. Lo que ha hecho China es muy inteligente. Ha utilizado el sistema comunista para desarrollar el sistema capitalista. Entonces, si tú vas a China, te encuentras con ciudades que tú dices, ¿de dónde salió esto? O sea, yo honestamente cuando llegué a Shanghái dije, ¿y esto de dónde salió? O sea, es como que te pongan una película de Walt Disney y comienzan a aparecer cosas impresionantes. O sea, realmente... Y mi hijo, que tuvo que ir a otra ciudad por un tema de trabajo, me cuenta que es el desarrollo que han logrado, inclusive ya están hablando de que les falta mano de obra en China ahora. O sea, ya no hay gente para que trabaje en el campo, ya hay una serie de situaciones. Ahora, utilizar el Estado para desarrollar tu país es algo que deberíamos de aprender. Si China lo ha hecho y ha funcionado, si Corea lo ha hecho y ha funcionado, Singapur lo ha hecho y ha funcionado, Indonesia lo ha hecho y ha funcionado, ¿por qué el Perú no lo hace? Porque la constitución del señor Fujimori no lo permite. Tienes que entregarle todo a la CONFIEP. Ese es el Perú.
Ah, ya, En pues, realidad ¿no? hay un problema con el asunto de las constituciones y justo hace, pues será un par de semanas, te cuento para que lo sepas, siempre es bueno estar monitoreando lo que hacen los jóvenes. Salió un grupo más o menos significativo de jóvenes, mujeres también habían ahí, algunas jovencitas, que ponían el lema ni comunismo ni fujimorismo y estaban pidiendo que se vuelva la Constitución de 1933, que también he revisado su origen y bueno, se da en medio de un gobierno legítimo porque se dio pues tras elecciones generales, ¿no? Después de 2 años recién de esas elecciones generales, se da una asamblea constituyente y se redacta esa constitución, cosa que no pasa ni en la constitución del 79 porque se da en medio de un gobierno de facto, de un gobierno, de un golpe de Estado, que es el de Morales Bermúdez. Ahí se da la Asamblea Constituyente, no se da en el 80, no se da en el 81, no se esperaron, lo hicieron en el 79. Igual se da en el caso de la Constitución de 1993, también se da dentro de un golpe de Estado. Entonces, por eso estos chicos proponían regresar, ni uno ni el otro, para que no se estén peleando. O sea, queremos una constitución, es lo que decían, que nos llevó a 46 años de éxito económico ininterrumpido. Y el Perú estaba, como bien te lo dije al inicio de la entrevista, camino a la Mira, industrialización. Éramos número 1 exportadores de harina de pescado. Ese lugar que hoy tiene China lo tenía Perú y seguramente lo seguiría teniendo, porque las constituciones se reforman, se cambian, se modernizan, pero no se capean así nomás. mira, quizá hay una, no recuerdo el nombre del libro, no lo tengo por acá, es un bestseller escrito por un americano que se llama, si no me equivoco, ¿Por qué fracasan las naciones? Que hace un análisis de por qué los países latinoamericanos son un fracaso y por qué los países occidentales, que llaman ellos, en la gran mayoría han llegado a un cierto bienestar social, han tenido bla, 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 bla. Y la conclusión más breve que te puedo reseñar, digamos, en este momento es la siguiente. Es el sistema colonial español. En el caso de el occidente, digamos, hablando de Estados Unidos puntualmente, y del Imperio Británico, y de cómo se desarrolló Estados Unidos en base a qué, uno dice, bueno, en el Perú había oro, plata, pescado, todo. Cuando llegaron los inmigrantes, los primeros 250 migrantes de Inglaterra a Estados Unidos, los dejó un barco en la costa este, si no me equivoco, cerca de lo que viene a ser Nueva York ahora, y cuando bajaron, no había absolutamente nada. No había oro, no había plata, no había minas, no había esclavos. Entonces, ellos estaban yendo en una misión oficial del gobierno del Imperio Británico, del rey británico. Cuando le informan esto al rey, el rey dice, uy, carajo, ¿y ahora qué hacemos? Una solución muy clara. Señores migrantes, ustedes son dueños de tal cantidad de tierra, todo se hace bajo un contrato ante el gobernador que envía el imperio y ustedes resuelvan sus problemas como los tienen que resolver. Y les entregaron la propiedad de la tierra a los inmigrantes, que hay una gran diferencia con el proceso colonial nuestro. Entonces, se desarrolló el contrato, los contratos de trabajo, los contratos de servicios, se desarrolló toda una cultura de progreso, o sea, yo voy a progresar, yo estoy en la calle, voy a hacer una casa para mi hijo, para mi familia, voy a traer a mi mujer de donde la venga a traer, y ese es, y bueno, el libro obviamente te lo argumenta mucho mejor de lo que estoy argumentando yo, porque mi memoria está no funcionando muy bien, pero esa, y es a la hora que tú lo ves, efectivamente, o sea, es la actitud que tiene, el respeto por la ley. El rey dijo, se hace así, y ahí sigue. Tú sabes que, ¿por qué nosotros nos preguntamos por qué en Estados Unidos la gente cumple con la ley? ¿No? Y el cumplimiento de la ley tiene una palabra en inglés, que es enforcement. Enforcement no existe en castellano. No. O sea,
para que podamos graficar un poco la diferencia que hay entre una cultura y otra cultura. Entonces, ellos han crecido y se han desarrollado con una cultura donde que había que cumplir con el contrato, había que cumplir con el gobernador, había que cumplir con la policía, y han logrado, dentro de sus cochinadas y todo lo que hayan hecho, asesinatos, masacres, todo lo que quieras, Exacto. han hecho lo que han hecho. Aquí todo pasaba por la mano del virrey, y cuando sacaron al virrey quedó el presidente, y cuando ya los presidentes no funcionan está la confianza. Si aquí a Perú hubieran llegado los ingleses, agarrémonos, no habrían mestizos, no habrían indios, o estarían confinados en reservas. También tenemos que ser justos, ¿no? Los indios en Norteamérica fueron masacrados y reducidos prácticamente a su mínima expresión y tratados al día de hoy como animales, porque ¿quién vive aquí en Sudamérica en reservas? Como Pacaya Samiria, los animales en peligro de extinción. Pero ¿por qué ellos están en reservas hasta el día de hoy? Como si fueran animales. Ellos no tienen un trato igual, nunca lo tuvieron. Bueno, los mapuches están igual, ¿no? En Chile. Y ya se han levantado. Pero mira, esas reservas en Estados Unidos son unos paraísos fiscales. Sí, claro. Y estos nativos americanos son unos tremendos capitalistas. O sea, te alquilan el local para que pongas por lo malo se pega. Claro, o sea, ellos trafican con el cigarro, el tabaco, no pagan impuestos, los casinos, son multimillonarios. O sea, son gente que se queda calladita ni hace nada porque la plata les sale, que es otra de las formas que callas a la gente. Toma plata y no molestes. O sea, que no debería ser así. Que es un poco así. Bueno. Así es, definitivamente hay mucho que revisar en historia, en la nuestra también, en cómo hemos pasado pues de ser un reino a ser una república, qué errores hemos tenido. Yo personalmente considero que habían cosas que, digamos, como nación eran favorables cuando Perú era, pues, no, el virreinato. De hecho, teníamos más territorio del que tenemos ahora. El Alto Perú era Bolivia, seguiría siendo nuestro, pero aún así soy partidaria de que tampoco hay que llorar sobre la leche derramada, ¿no? Somos hoy una república y tenemos que este sistema y estas reglas, que justamente tú las mencionaste al inicio de este tema, tienen que respetarse, es lo que hay. Existe la democracia, puede de repente no gustarte, puede gustarte, pero es la ley, tienes que respetarla. Y lo más curioso en esto es que justamente los artífices, de alguna manera, económicos o los intereses de poder, llamémoslo supranacionales, llamémoslo globalistas, llamémoslo como querramos, siempre han sido los mismos detrás de las rupturas de los sistemas. Estamos hablando, como te lo mencioné hace rato, Revolución Francesa, Revolución Bolchevique, caída del Imperio Austrohúngaro también. Podemos también hablar de los procesos independentistas. Ahí estaba Gran Bretaña, después de unos años, 40, 50 años, en Chile, en Perú, repúblicas recién formadas. ¿Quién fabricaba los buques? ¿Quién fabricaba las armas? Inglaterra. Entonces, también hay que ser conscientes de que hay grupos de poder que siempre se repiten, hay gente o hay, digamos, poderes fácticos que siempre están detrás de las caídas de los sistemas, que no los dejan florecer. Que también bueno, ese es el imperialismo internacional, como le decían, ¿no? ¿Cómo? O sea, el imperialismo internacional, ¿no? Que te permiten ir hasta cierto punto, pero ya hoy un ratito, tú no le vas a comprar armas a Rusia, tú me tienes que seguir comprando a mí, tú no vas a hacer esto, tú tienes... Y si lo haces, te hago un golpe de Estado y te saco. Sí, eso, la intervención de Occidente, entendiéndose por Inglaterra y Estados Unidos en América Latina, ha sido constante y sigue siéndolo, ¿no? O sea, actualmente le dictan al gobierno qué puede hacer y qué no puede hacer, y eso te lo digo yo, lo sé de primera fuente. Exacto. O sea, a mí me llegó una oportunidad, una invitación de Irán, y al día siguiente me llega una carta de Cancillería. Dios mío. Que por orden del gobierno yo debo rechazar esa invitación. ¿Qué cosa? No era por orden del gobierno, era por orden de la embajada americana.
Y ve a ver Este, si ahí estaba la embajada americana o había algo más detrás. Parece que hay algo más fuerte que ellos, ¿no? Porque, y no solo que ellos, que muchos países en el mundo, ¿no? Y Perú es un país bastante importante, yo creo, en esta búsqueda a tientas de la caída de Occidente, ¿no? Ya queda, pues, en los países darse cuenta que, oye, no es casualidad que Guatemala está en un terrorismo tipo toma de la Bastilla, que es, incluso llevaron una guillotina, y que en Chile las cosas que pasaron, y aquí también que pues si también los presidentes, los gobernantes y también los legisladores no se ponen los pantalones, esto va a ser un caos, va a ser una desmadre. Y justamente es darle la yema del gusto a estos intereses internacionales. De esto no es que están inventando la pólvora, como tú lo has dicho, viene de muchos siglos atrás, y de hecho hace pues 100 años exactamente, Henry Ford lo contó, un empresario nacionalista que le dio trabajo a mucha gente en su país. Él escribió un libro contando pues esta seguidilla de sucesos desde antes de las independencias, durante las independencias y muchas cosas más que están en la historia. Y son cosas que están ahí, o sea, no, la gente también tiene que poco a poco educarse en historia política, porque al final el que sabe su historia y sabe los errores de la historia no los repite. esperemos que no. Ha sido un gusto estar contigo. Te mando un abrazo. Gracias, nos vemos, cuídate. Chao. Si te gustó el programa, no olvides suscribirte a mis redes sociales, en Facebook, The Pilot Face, en Twitter, To The Pilot, en Instagram, In The Pilot, y por supuesto a mi canal de YouTube, The Pilot Show, y en TikTok también como The Pilot Show. Será hasta una próxima. Chau, chau.